Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Alejandra Salas Vidales. Soy alumna del doctorado en Gestión Educativa del primer semestre en el Centro de Investigación para la Administración Educativa. El día de hoy vengo a presentar el trabajo sobre diagnóstico participativo en la práctica educativa, actividad realizada para la asignatura de Gestión Educativa del asesor Dr. Juan Gómez Chávez. En un primer momento abordaremos lo que es el concepto del trabajo en equipo. Este concepto actualmente ha tenido gran auge debido a las nuevas maneras de organizarse y de estructurarse de las instituciones, sea el sector al que se dediquen. El trabajo en equipo es un punto fundamental que actualmente se trabaja en cada una de ellas. Si vemos algunas definiciones, dice que trabajar en equipo es un conjunto de personas que tienen un alto nivel de capacidad operativa para lograr objetivos y realizar actividades. ¿Qué se busca? Que el trabajo individual y colectivo se realice con un ánimo de complementarse entre sí, mediante coordinación de tareas, y el clima organizacional debe fomentar el respeto y la confianza. Barroso ya lo menciona, que la diferencia de un grupo a un equipo, a pesar de que los dos se dedican a perseguir un objetivo en común, es que en el equipo de trabajo debe existir una armonía, además de que hay una corresponsabilidad hacia el logro de este objetivo planteado. Al contrario del grupo, que las actividades pueden realizarse de manera independiente sin importar la injerencia que tenga en los demás miembros. Continuando con el análisis de algunas otras definiciones de lo que es el trabajo en equipo, vemos por ejemplo la de Reza 2013, que dice que es un conjunto reducido de personas que muestran permanencia con otras. Las características es que se comunican de una manera abierta, hay un trabajo coordinado, hay funciones bien definidas y se trabaja, como ya lo mencioné anteriormente, para el logro de una meta. Igualmente, en la definición siguiente de Hellriegel y Slocum en el 2004, dice que es un número comparativamente pequeño de individuos que tienen competencias que se complementan, como son conocimientos, destrezas y cualidades. Además, trabajan para metas de desempeño comunes y son solidariamente responsables. Y enfocando todos estos conceptos de lo que es el trabajo en equipo a lo que es nuestro sector educativo, podemos ver que el trabajo en equipo en las escuelas facilita, en un primer lugar, que una escuela tenga identidad y personalidad propia, en la que no tiene cabida a los planteamientos individualistas. En segundo lugar, la escuela empieza a ser entendida como una totalidad compleja e integrada que gira en torno a un equipo de profesionales que reflexionan sobre la práctica educativa y además participan junto a todos los miembros de la comunidad en su organización y gestión. Después de haber analizado lo que es el trabajo en equipo, esto va íntimamente relacionado con el siguiente tema que continuaremos, que es ya entrar en lo que es el diagnóstico participativo, la elaboración de su diseño y su desarrollo. En primer lugar, es importante desmembrar las dos palabras en que se compone este concepto. El diagnóstico, que dice, es una etapa de un proceso donde se establece la naturaleza y magnitud de las necesidades o problemas que afectan a cierto sector o aspecto de la realidad, que es objeto de un estudio o investigación, con la finalidad de desarrollar programas y realizar una acción para atender los mismos. En la segunda palabra que conforman este concepto podemos ver la participación, pero nos abocaremos en lo que es una participación real, que mencionan que es la posibilidad efectiva de incidir en las decisiones que afectan la vida cotidiana de una población a nivel institucional. Esto implica una tarea de develamiento de la realidad que lleva a un esclarecimiento y toma de conciencia de una manera conjunta. Como lo vemos, está íntimamente relacionado con lo que vimos anteriormente del trabajo en equipo.
y que se logra mediante un diagnóstico participativo. Dice que se conoce la situación actual de una manera sistemática, es decir, la situación actual se analiza, se comprenden los escenarios, los límites, qué relaciones, tanto en los ámbitos políticos, ideológicos y económicos. ¿Esto para qué? Para hipotetizar la situación futura de no mediar las acciones que modifiquen esta situación actual. Es decir, después que conozco mi problemática, ¿qué repercusiones puedo tener a futuro si no la atiendo, si no genero los programas y las actividades que me permitan solventarla, minimizarla o eliminarla? Y para realizar nuestro diagnóstico participativo, debemos tener en cuenta ciertos factores que o elementos que debe de contener. Se menciona un componente descriptivo. Aquí se refiere a que se van a describir cómo son y suceden las cosas en un determinado contexto, en el contexto que vamos a estudiar o analizar e identificar y analizar las problemáticas. Después, un componente explicativo. Ahí se refiere a las causas o factores condicionantes para que esa situación ocurra. Y un componente predictivo, igualmente ya lo mencionamos, cuáles serían las consecuencias de no intervenir en esa situación o en ese problema y plantear el programa o las actividades que nos ayuden a resolverlo de manera efectiva. Siguiendo con el diagnóstico participativo, vamos a analizar el proceso de cómo se lleva a cabo. Existen sin número en la literatura de procesos diferentes. En este caso, el que voy a presentar es uno de tres fases de manera muy sencilla. ¿Cómo se realiza un diagnóstico participativo? Los pasos. En la primera fase, que es la de preparación, ahí se maneja la planificación del diagnóstico participativo. ¿Qué debemos hacer aquí? Fijar el objetivo del diagnóstico, seleccionar y preparar al equipo facilitador, identificar a los participantes potenciales, establecer qué necesidades de información y qué materiales necesitaremos, seleccionar y diseñar qué herramientas de diagnóstico utilizaremos, las técnicas y los instrumentos, y diseñar el plan de diagnóstico. El diagnóstico implica, en resumen, ¿qué vamos a hacer? Las técnicas y procedimientos, qué fuentes de información, dónde las vamos a obtener, los responsables, los recursos necesarios y en qué fechas o plazos se va a realizar. La siguiente fase, que es la de ejecución, es donde existe ya la introducción y presentación a la comunidad o al contexto donde se va a realizar. Aplicación de las herramientas participativas para recoger las informaciones. Aquí puede haber dos fuentes: información primaria, que habla sobre la realidad concreta y las personas que en ellas viven, y información secundaria, que se basa en documentos, antecedentes previos y personas externas al problema que pueden de igual manera aportar información para complementarlos. Identificar problemas y limitaciones del proceso de recolección para hacer los ajustes necesarios y la captura de los datos recolectados. En la última fase es la fase donde ya tenemos la información, ya recabamos los datos y hay que sistematizar y analizar. Sistematización de la información recolectada, análisis e interpretación de la información, se socializa la información, se establecen las prioridades y se toman decisiones para dar paso ahora sí lo que es a la formulación del proyecto. En este último punto, presento algunas herramientas o técnicas para la ejecución del diagnóstico. Es algunas herramientas que pueden servirnos para la recogida de datos. Está la encuesta, está la matriz FODA, árbol de problemas, observación, entrevista, lluvia de ideas y hay muchísimas más que pueden contribuir a recabar la información necesaria para el análisis y la toma de decisiones. Mencionando los aportes de Galíndez, 2011, vemos que el diagnóstico participativo no es un instrumento, sino más bien un proceso de reflexión
de nuestro entorno que aplica distintas herramientas que facilitan esa labor. Al igual que un análisis situacional, el diagnóstico participativo intenta aproximarnos a esa situación específica para que comprendamos cómo son las dinámicas que en ella se desarrollan y las personas involucradas en las mismas. Con esto vemos, al tener este acercamiento, podemos comprender, identificar, comprender, analizar y determinar las problemáticas prioritarias de nuestro entorno. Finalizo con esta frase de Alejandro Magno que dice que de la conducta de cada uno depende el destino de todos. Actualmente vemos que con esta globalización todo nos afecta y no podemos dejar que sigamos con ese sentido individualista, cuando lo de hoy es el trabajo coordinado, el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, como lo mencioné anteriormente, que se distingue por tener una armonía, una corresponsabilidad, un respeto y un sentido de pertenencia hacia las organizaciones donde se desarrollan los trabajos. Gracias.